Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, arremete contra el Poder Judicial por meterse en decisiones exclusivas de la Junta Nacional de Justicia. Manifiesta que estamos ante jueces probablemente sesgados. Porque de alguna manera, más allá de lo discutible de la decisión, esta en sí misma plantea una contradicción. Le dice al jurado, le dice a la Junta, tú no puedes cesar, tú no puedes nombrar, pero tienes que reponer. Entonces, finalmente no queda claro si tiene o no tiene competencia para lo que se le pide. Estamos claramente ante un juez probablemente sesgado ideológicamente, pero además poco dotado desde el punto de vista jurídico para... A ustedes. Y empezamos con, por supuesto, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, y hablemos sobre qué va a pasar en la IROES. ¿Vamos a ampliar la IROES para 2 personas más? Probablemente ese sea el signo fruto de una inconducta funcional, Carlos. Y buenas noches. Porque antes de fin de año, tanto Martín Vizcarra como Pedro Castillo probablemente sean culpables. Sí, en el caso de Martín Vizcarra, creo que la Fiscalía ha logrado acumular un arsenal de pruebas que son contundentes y rotundas, ¿no? No solamente las testimoniales, sino el hecho de haber encontrado de alguna manera la ruta del dinero que finalmente llega a manos de Vizcarra, ¿no? Y en el caso de Castillo, está claro, lo que está por definirse es si hubo un intento de rebelión o fue una conspiración para la rebelión, ¿no? Es un tecnicismo legal, pero los hechos están claramente probados. Hubo llamadas, hubo, sí, hubo complots, ¿no? Hay testimonios. Dos declaraciones de generales que son claramente comprometedoras, ¿no? Así es, Camila. ¿Qué tal? Bueno, como comentaba, todavía está por definirse el delito que se va a incluir, pero ¿qué tan complicado es esto al momento de condenar, ¿no? Porque esto va a variar si es que termina siendo condenado o no Pedro Castillo. Bueno, más allá del tecnicismo, el tema es la pena a fijarse, pero lo fundamental es que sería la segunda vez en la historia que finalmente se responde, en la historia del Perú, que se responde por la comisión del delito de rebelión, ¿no? Que en términos políticos sería un golpe o autogolpe de Estado, ¿no? Así es. Y el otro tema que está acá, por supuesto, vigente es la pelea de Fiscalía, ¿no? Se esperaba que el viernes Del Espinosa regrese, pero parece que algo pasó en el camino. Tomás Galvez ha dicho que no ha sido notificado. ¿Es un tecnicismo? No, pero además incluso su propio abogado está descontento con las 2 resoluciones cautelares que ha dictado el juez y le ha pedido una modificación. Porque de alguna manera, más allá de lo discutible de la decisión, esta en sí misma plantea una contradicción. Le dice al jurado, le dice a la Junta, tú no puedes cesar, tú no puedes nombrar, pero tienes que reponer. Entonces, finalmente no queda claro si tiene o no tiene competencia para lo que se le pide, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco queda claro de la segunda resolución la justificación, porque si bien es cierto, la Junta accedió al pedido de declarar nula su resolución, en lo que se refiere al caso de Patricia Benavides, sin embargo habían 3 otros hechos que no fueron parte de esa resolución. Y cuando se plantea el reexamen del caso, lo que hace técnicamente en términos jurídicos es una motivación aparente. Hay una serie de citas jurisprudenciales y normas, pero que no apuntan a justificar la medida, ¿no? Entonces, estamos claramente ante un juez probablemente sesgado ideológicamente, pero además poco dotado desde el punto de vista jurídico para solucionar un caso tan importante, ¿no? Y hablando de sesgos, ¿cómo va a influir en las elecciones estas sentencias de Vizcarra y de Castillo? Sin duda va a haber un impacto, ¿no? El problema es que los peruanos somos un poco raros. Vamos a una pausa, perdón. Sí, vamos a una pausa y seguimos con la respuesta del doctor García Toma. Teníamos para la respuesta de Víctor García Toma, por supuesto, sobre el caso de cómo va a influir en las elecciones las sentencias de Vizcarra y de Castillo. Lamentablemente nuestra ciudadanía es un poco compleja, ¿no? Pongo un ejemplo.
después de lo que se ha suscitado en el gobierno de Vizcarra, con más de 200.000 muertos, cuya responsabilidad incide directamente en su actuación como presidente de la República, sin embargo, aparentemente goza de una cierta popularidad. Los medios de comunicación han sido profusos en la difusión de sus inconductas, tanto cuando fue gobernador como cuando ha sido presidente de la República, y eso aparentemente no ha mellado, digamos, la simpatía de parte de la ciudadanía. Pudiera ser que más bien incluso hasta una sentencia fortalezca ese... Victimice. Victimice, sí, es probable. Igor, perdón. Sí, muchas gracias. Doctor, hablando un poco, me gustaría retomar un poco el tema de Castillo, ya que hablamos de las elecciones, porque por un lado hay toda una narrativa que señala pues que no se cumplió con los 104 votos, ¿no? Para vacarlo finalmente. Unos dicen que fue emergencia, flagrancia, otros dicen que fue inconstitucional. De hecho, él ha denunciado a los congresistas que votaron. Y también eso por el lado constitucional y por el lado penal ya meramente el tema de levantamiento en armas. ¿Cómo va a resolverla o cree usted que resolvería la sala eso? Correcto. En primer lugar, las normas constitucionales regulan las conductas de los gobernantes y de los gobernados dentro de un clima de normalidad. Los procesos de acusación constitucional se dan en un clima de estabilidad política o estabilidad jurídica. Sin embargo, esta es una situación atípica. Es un presidente que, intentando hacer uso de la fuerza de la que él posee en su condición de jefe supremo de la Fuerza Armada y jefe supremo de la Policía Nacional, intenta acabar con el régimen que él formalmente defiende. Clausura el Congreso, ordena la detención de la fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. La Constitución es muy clara. A partir de ese momento, esa persona deja de ser presidente de la República. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y en ese momento, él se convierte en un usurpador, porque se ha despojado la legalidad y ha entrado en esta situación. En términos normales, si se quiere llevar a cabo la sesión para declarar la vacancia, efectivamente debía esperarse entre el tercero o 10º día. El reglamento del Congreso, en términos normales, dice que si se quiere, digamos, adelantar esa regla, lo que hay que es conseguir 104 votos. Ese caso fue llevado al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que esa regla no cabe para esa circunstancia, porque es el propio Congreso que, digamos, teóricamente ha dejado de existir. Y no podemos darnos el lujo de esperar entre el tercero y el 10º día para que el gobierno finalmente se derrumbe, ¿no? Entonces, señala que esa decisión se reconoce, se acepta y se admite como constitucional en función a que es una situación de anormalidad, ¿no? Entonces, eso está convalidado jurisdiccionalmente y en consecuencia no habría problemas. En relación al segundo tema, cuando se habla de alzado en armas, no significa que quien conduce la acción dirige pues directamente el hecho, ¿no? Pues no estamos en la época de los reyes militares, ¿no? Igual es jefe supremo en las Fuerzas Armadas. Exactamente. Él es jefe supremo en las Fuerzas Armadas, jefe supremo de la Nacional, y él ordena, en este caso de manera específica, a la policía que realice una serie de actos. Y intenta hacer lo mismo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yes. Lo que sucede es que ambas jefaturas desoyen, ¿no es cierto?, desisten de dar cumplimiento a una orden porque no es constitucional. Es decir, él da la orden, está exigiendo, haciendo uso de su poder para que se haga uso de la fuerza, y sin embargo, felizmente, las Fuerzas Armadas se mantienen leales a la Constitución. En consecuencia, el hecho se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido, digamos, de manera frustrada. Se dio la orden, pero esta no fue aceptada, ¿no? Doctor García Toma, y va a ser candidato Pedro Castillo. Eso también va a influir seguramente en este resultado. Al Senado. Bueno, tengo la impresión de que el Congreso de la República se sacudirá de la modorra en la que ha estado inmerso en estas semanas
y procederá pues a inhabilitar como corresponde a quienes intentaron este autogolpe, que son la señora Betsy Chávez y el propio Castillo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la candidatura de Castillo y de Betsy Chávez va a ser desestimada, ¿no? ¿Y cómo se explica la conducta de Pedro Castillo? Porque creo que ya es bastante claro que él intentó dar un golpe de Estado fallido y que también el Tribunal Constitucional ya había aclarado ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué continúa haciendo esta denuncia que parece, bueno, irreal, y aparte también esta candidatura al... Lo que pasa es que hay una narrativa, digamos, del socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla, ¿no es cierto?, etcétera, que en su momento han estado conduciendo Lula, AMLO, ¿no es cierto?, y que querían presentar en el caso de Brasil creo que esto ya ha declinado, pero en su momento fue muy agresivo. Colombia se mantiene en esa posición. La intención era señalar que aquí se había producido un golpe de Estado parlamentario, que la señora Boluarte había asumido el poder al margen de lo que señala la Constitución. Todo eso se ha sido felizmente aclarado, tanto digamos, en nuestro ámbito interno, y está explicado, justificado y santificado tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional, y a nivel internacional creo que en términos generales hemos ganado esa batalla, ¿no? Y en el otro caso, en el de Vizcarra, hablando de esta narrativa, el contexto internacional, él va a recurrir, o ha recurrido ya, a la Corte Interamericana para que a ver si la inhabilitación que tiene pues se deja de lado y él pueda candidatear, ¿no? Usted ha hablado de sesgos. Hay una información, digamos, sí, no se ha sorprendido gratamente, pero hay una información, digamos, que un trascendido, en el sentido de que el pedido habría sido rechazado, ¿no? Que no ha sido comunicado, pero se alude, se habla que habría sido rechazado, como en este caso corresponde, ¿no? Que la condena vendría antes también, digamos. Claro, la condena, yo creo que en un par de semanas esto está resuelto, digamos, en una primera instancia, ¿no? Y en esa línea, vamos a ver, la última encuesta de Datum, que habla justamente de esto, de popularidad de gobiernos, y vamos a ver el contraste con José Gerí, el presidente que tiene 1 mes y días. Vamos a ver la pantalla. El primer gráfico es la popularidad de José Gerí, presidente que acaba de cumplir 1 mes. Las cifras son bastante alentadoras. Según Datum, es la cifra más alta de los últimos 5 años, que parece poco, pero es bastante. 58% lo aprueba, 30% desaprueba y 12% responde que no sabe. Ahora, parece que esa popularidad no corresponde a todo su gobierno. Vamos a ver el segundo cuadro, donde el primer ministro tiene un poco menos. Tampoco está mal, 23% de aprobación, 49% desaprobación y 28% declara no saber. Es interesante, doctor, porque, digamos, a la luz de lo que hemos visto, parecen cifras altísimas, ¿no? Bueno, a mí me agrada, no porque sea fan de Gerí, sino porque necesitamos que este gobierno, digamos, cumpla sus labores. Conoce a Ernesto Álvarez también. Sí, claro. Conozco a los dos, sí, ¿no? Con Ernesto digamos, de manera mucho más cercana, y tengo un gran aprecio por él. Entonces, yo creo que necesitamos que este gobierno se fortalezca y entregue el poder el 28 de julio del año 26 y que garantice un clima electoral propicio para que el elector, digamos, con sabiduría, claro, si es que Dios los ilumina, ¿no? O nos ilumina, pueda ofrecernos una respuesta mejor que las anteriores. Pero este tema de la aprobación tiene que ver con 2 factores. En primer lugar es en función a qué lo comparo. Si lo comparo con Castillo y lo comparo con Boluarte, utilizando la frase del señor Bedoya, yo diría hasta el panetón gana, ¿no es cierto? Entonces, es un punto de comparación que hay que entender. Lo segundo es que Gerí ha demostrado, primero por su juventud, un entusiasmo exultante, comunicacionalmente se maneja de manera asertiva, lo que no hacía la presidenta anterior, ha copiado el estilo de Bukele. El problema va a ser de que ese estilo no lo va a poder mantener pues, durante todo ese periodo. Va a haber un momento en que él tendrá que ser Gerí, ¿no? Por ahora es Gerí haciendo de Bukele, pero en un momento veremos al verdadero Gerí. Pero lo cierto y lo real es que, bueno, vamos ganando tiempo.
Pero lo importante es que Gerí nos deje un país más seguro. Entonces, hasta ahora, digamos, es muy poco el tiempo para poder medir los resultados, pero hay que seguirlo con expectativa, porque Gerí aprobará o desaprobará finalmente si es que logra reducir la criminalidad y si logra mantener la tranquilidad en las calles. Así es, hay expectativas por las encuestas, ¿no? Sí, justo quería consultarle. ¿No cree que las encuestas demuestran más bien que el Premier es el punto más débil del Ejecutivo? Considerando que anteriormente, en realidad, los Premier eran los que tenían mayor presencia que la propia presidenta Dina Boluarte. Lo que pasa es que aquí hay un fenómeno a la inversa. Digamos, los presidentes escogían a un presidente del Consejo de Ministros para que sirviera de escudero. De ¿no pararrayos. De pararrayos, exactamente. Pero aquí lo que ha hecho Gerí es salir a la calle y de alguna manera ha puesto, digamos, en un segundo plano al presidente del Consejo de Ministros. Eso es algo atípico, ¿no? Pero en algún momento, cuando empiecen a llegar las balas, que van a llegar, ¿no es cierto? Es allí en donde saldrá nuestro amigo el doctor Álvarez y dará muestra, pues, de sus capacidades y habilidades, ¿no? Por supuesto. Y en cuanto al paquete de medidas que va a pedir al Congreso, han trascendido algunas, no sé si usted ha tenido acceso, hay modificaciones al Código Procesal Penal, ¿no? Modificaciones de las leyes, se habla de autorizar, por ejemplo, a los policías que puedan participar en audiencias para explicar evidencias técnicas, etcétera, ¿no? Autorizar a los bancos financieros, compartan información entre ellos, aumentar las penas por minería ilegal, entre otras, ¿no? Más o menos, ¿qué le parece? Lo cierto y real es que a lo largo del tiempo hemos ido construyendo una legislación procesal ultra super garantista, ¿no? Esa es la verdad. Todo estuviera hecho para que el llamado justiciable, digamos, siempre salga invicto. El problema es que a veces el justiciable es un sinvergüenza, es un ampón, ¿no? Entonces, parte de la reforma del sistema judicial, aparte de las leyes orgánicas y todo lo demás, será la modificación de los códigos procesales. Ahora se buscan medidas parches, no sé cuál será el sentido de las mismas, pero en principio creo que es correcta, porque lo importante es permitir que las investigaciones que se lleven a cabo de alguna manera permitan finalmente atender los presos hasta la conclusión, en el caso de que se amerite la prisión preventiva, hasta la conclusión del proceso, ¿no? Vamos a ver si esos gestos se traducen entonces, como dice Igor, como dice el doctor, en obras, en gestión y en resultados, ¿no? Ahí viene el tercer cuadro de la encuesta, justamente sobre ese tema, donde parece que la gente no termina de confiar en el estado de emergencia. Hay quienes dicen que no va a haber cambios significativos con este estado de emergencia. Hay quienes dicen que sí. Dicen que no, 71%, que no va a haber cambios significativos. Resultados positivos creen solo el 27%. 2% dice no saber qué pasará. Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Hay gestos, pero se espera más. Claro, digamos, este estado de emergencia no nos ha traído nada nuevo, salvo, digamos, un actor, digamos, exultante de entusiasmo que ha generado expectativas, ¿no? Digamos, se pone a la vanguardia de determinadas acciones que en puridad son inocuas, ¿no? Por ahora, ¿no? Creo que el paquete al que usted aludía podría darnos mayores luces. Justamente el paquete que ha pedido el Ejecutivo de facultades, ¿está potente? ¿Hay carne ahí realmente? No lo conozco, pero si se avanza, por el solo hecho de avanzar, por ejemplo, en modificar, en atenuar, digamos, la legislación procesal, sobre todo la penal, creo que es positivo. Eso es una traba, digamos. Por otro lado, me imagino yo que ya el ministro de Interior, que está demostrando también un entusiasmo evidente, logre, pues, generar, digamos, políticas, digamos, institucionales que coadyuven a que la policía pueda hacer mejor su trabajo. Y finalmente, hablábamos del caso de la señora Espinosa, que esta telenovela se resuelva. Porque también lo convocan. Porque si no se resuelve esa telenovela, digamos, y no se logra lo que por ahora el señor Gálvez ha logrado hacer, es sellar un tratado de paz con la policía, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo,
y buscar mecanismos de coordinación y cooperación, entendiendo que el enemigo principal no es el adversario político, sino es el criminal. Entonces, si eso se logra consolidar, estaremos bien. Pero si lamentablemente el Ministerio Público, como ha sucedido hasta hace poco, mantiene una hostilidad y una intransigencia, digamos, para la coordinación y cooperación, no tendremos éxito. ¿Habrá trincheramientos en fiscalía de nuevo? Bueno, ya tuvimos una ocasión anterior. Algunos dicen que era una misa de sanación porque lo que se quería era espantar al diablo, ¿no? Claro. Bueno, ¿a qué diablo se quería espantar? Pero bueno. Pero no es también un atrincheramiento el haber mandado a los trabajadores del piso 9 a trabajar de manera virtual y cambiar las chapas, que es algo que se comentaba. Y haber destituido a aquellos funcionarios que se negaron a plegarse a un acto al cual no estaban obligados. Porque ese acto de solidaridad compulsiva, ¿no es cierto?, es una actividad extralaboral, ¿no? Y luego el hecho de haber iniciado carpetas fiscales a todos aquellos que de alguna manera opinaron, declararon o determinaron algo que era contrario a los intereses de la señora Espinosa, ¿no? Así es. Hasta el propio juez San Martín tiene su carpeta fiscal. Entonces, digamos que sí cree que Delia Espinosa y Tomás Gálvez se han atrincherado de cierta manera. No, el caso del señor Gálvez es diferente. El señor Gálvez ha dicho algo que es correcto. Yo ingresé aquí por una disposición de la Junta Nacional de Justicia y permaneceré allí hasta que la Junta Nacional de Justicia no disponga otra cosa. Eso es correcto. Y en este duelo de competencias se socava la institucionalidad, ¿no? Porque el Poder Judicial, o sea, la justicia constitucional decide algo, pero la Junta Nacional de Justicia, que es la autoridad, en teoría que debe velar por todo el sistema judicial, se ve también mellado, ¿no? ¿Quién resuelve eso? Hay un tema aún más complejo. La primera línea jurisdiccional, la del Poder Judicial, ha sido tomada, ¿no es cierto? Podemos mencionar varios casos. No solamente este caso del señor Tasso, que es el juez que ha visto el caso de la señora Espinosa con unas resoluciones bastante discutibles, sino tenemos también el otro caso, el señor Paredes, ¿no es cierto?, el amigo del expresidente de la Corte Suprema, que ha sacado una resolución inédita. En primer lugar, admite la incorporación al padrón electoral de una organización 70 días después que ésta se había cerrado. En segundo lugar, les pide una sentencia contra un precedente vinculante, que es materialmente una ley expedida por el Tribunal Constitucional hace más de 15 años y que tiene 18 resoluciones consecutivas, y aplica una ley derogada. Entonces, ese conjunto de cosas es el mismo juez que impidió que el Colegio de Abogados tuviera un delegado ante el colegio y ante el jurado de elecciones, y le permitió al señor Salas Arenas, el inefable señor Salas Arenas, que de alguna manera tuviera doble voto, ¿no es Claro, cierto? ¿cómo olvidarlo? Claro, impidió el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional, impidió el proceso de nombramiento del defensor del pueblo, otorgó la anulación de la privación de la libertad del señor Cerrón. Es una joya, es una persona que debe ser digna de estudio, ¿no? Y hablando de esas joyas, vamos a ver qué dice el fiscal Tomás Gálvez. Tenemos un baile al respecto. No, a nosotros no nos han dicho nada. ¿Va a continuar en el cargo entonces? Como claro, tiene que venir una notificación para que me vaya, pues. Ahora, ¿ustedes han solicitado también aclaración al Poder Judicial? las reglas? No sé, yo no sé qué ha dicho ni nada. Solo yo te puedo decir que a mí a la fiscalía no ha llegado nada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a solicitar una aclaración? ¿Van a solicitar una aclaración en todo caso? Depende de la Junta, yo no puedo decirle. No ha llegado nada, pero ya ustedes ven. Pero se debe respetar al Poder Judicial. Claro, se tiene que respetar. A ver, Igor tiene una pregunta, pero... 30 segundos. A ver. El juez le ordena a la Junta Nacional de Justicia que ejecute los actos que permitan la reposición de la señora Delia Espinosa. Delia Espinosa. Espinosa. Pero la señora Delia Espinosa le envía una carta al fiscal de la Nación en ejercicio y le indica que, dándole indicaciones de que debe entregarle el cargo. Es decir, lo que significa dos cosas: que la señora no ha leído la propia resolución que le resulta favorable, o es
que además hay pues una suerte de encono que atiza la división, porque el problema no es Gálvez. El problema ni siquiera es la Junta de Fiscales Supremos. Es un tema que está entre la Junta Nacional de Justicia, el juez y ella al medio, ¿no? Perdón, la pregunta, Igor. No, sí, básicamente sobre ese punto, ¿no? Finalmente, ¿cómo va a terminar, cree usted, esta novela? ¿Delia Espinosa va a asumir en unos días? Por ahora la resolución es inejecutable. Ajá. Y no lo digo yo, lo dice su propio abogado, que ha enviado un escrito al juzgado diciendo, mire, esto está mal hecho. Usted tiene que corregir su propia resolución para poderla hacer efectiva, ¿no? Ahora, va a ser un tremendo papelón. Sin duda. Si es que lo corrige, porque... O sea, no hay desacato. ¿Ah? No hay desacato en este momento. No, lo que pasa es que esa resolución es inejecutable por la forma en que ha sido redactada. Y vuelvo a repetir, así lo ha expresado claramente el abogado de la defensa, ¿no? Bueno, se va a resolver en el capítulo siguiente de la serie. Una telenovela. Gracias por su presencia, Gracias, doctor García Toma. Muy bien, amigos de Informativo, pero no te olvides dejar tu me gusta, compartir por supuesto este video y suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.